Fitch Ratings. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gerardo. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Para ti. Gracias, gusto saludarte. Pues bueno, a pesar de esta ratificación de la calificación en México con perspectiva estable, en su reporte hablan también de los riesgos de una administración liderada por el candidato Andrés Manuel López Obrador. Cuéntanos. Sí, así es. Digamos que mencionamos los riesgos que vemos potenciales sobre la calificación, y más que sobre la calificación en general, sobre, vamos a decir, que el desempeño del país, si eventualmente quedara López Obrador como presidente, ¿no? Aquí mencionamos básicamente los siguientes riesgos. Uno es digamos que una afectación potencial sobre la aplicación de las reformas estructurales, particularmente nos referimos a la reforma energética. También una posible reorientación de la economía política hacia mayor intervención gubernamental y también un mayor gasto fiscal, ¿no? Por las políticas que se pudieran instrumentar, además de la posible volatilidad financiera que pudiera presentarse en vísperas y quizás también después de la elección. Esos son, digamos, los riesgos que estamos señalando en el comunicado. ¿Y esto qué tanto pondría en riesgo la calificación crediticia de México? De entrada, no lo pone en riesgo, incluso por eso, como señalabas al principio, la perspectiva de la calificación consideramos que es estable. Digamos que confiamos en los pesos y contrapesos. También asumimos que es muy probable que el Congreso de la Unión no tenga mayoría, ¿no? O sea, que sea un Congreso dividido, y las salvaguardas constitucionales a las reformas estructurales pues pudieran prevenir un cambio abrupto en las políticas respecto a lo que tenemos actualmente, de manera que estos son riesgos que vislumbramos, pero no necesariamente puedan afectar la calificación soberana del país. Ok, y sobre lo que nos mencionabas de una mayor volatilidad en el mercado financiero, ¿esto se podría dar pues unas semanas antes o incluso meses de la elección y posteriormente? Pues sí, de hecho pensamos que es probable que conforme se acerque la fecha de la elección pudiera incrementarse la volatilidad en los mercados financieros, y una vez dependiendo del resultado electoral, pues también, digo, ahorita es muy difícil predecir incluso el propio resultado electoral, y lo que pueda suceder en los mercados financieros pues lo es aún más, pero no descartamos que esto pueda presentarse, y en sí mismo pues sí sería un factor adicional que pudiera, vamos a decir, ser un contrapeso en el crecimiento económico de este año. Bien, pero ¿están viendo pues una posible fuga de capitales también? No, como tal fuga de capitales no. Sí, algo que sí pudiera llegar a presentarse, y quizás más relacionado con la negociación del Tratado de Libre Comercio, es una disminución en lo que es el flujo de inversión extranjera. Aunque en 2017 sentimos que se mantuvo, vamos a decir, de manera resistente, esto sí las incertidumbres provenientes tanto del proceso electoral como de la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues pudieran, vamos a decir, que desacelerar este tipo de flujos hacia el país. Bien, entonces en conclusión, pues sí les preocupa esta reorientación de la política económica, pero digamos que las fortalezas con las que cuenta nuestra economía pues contrarresta de cierta manera restricciones de la calificación de México. Digamos que más que preocuparnos, pues sentimos que son cambios sobre los cuales habrá que tener especial cuidado, ¿no? Porque pues sí pudieran significar pues justamente esos cambios respecto a las políticas que hemos venido observando en los últimos años. No necesariamente una preocupación, pero sí puntos a darle seguimiento. Bien, pues estaremos atentos. Muchas gracias, Gerardo Carrillo, director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings. Muy buenas tardes. Un placer, Susana. Buenas tardes. Igualmente. Y precisamente